Ya estamos en directo, bien. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días, ¿no? Buenos, en realidad, como después de la 1 de la tarde se dice que es ya la tarde, así que sería buenas tardes, justito empezando la tarde en Argentina. ¿Qué hora es ahora exactamente allá? Ahora son las 13:30 exactamente. Las 13:30 de la tarde en Argentina, las Así seis es. treinta de la tarde en España. ¿Qué tal estás, Adrián Zunda? Ay, muy bien, muy contento de estar acá con vos, muy a gusto. Feliz, Alicia, ¿qué te voy a decir? Y además estamos acá en la escuela, así que más feliz todavía. Es verdad, porque es muy recién esto que habéis podido volver a la actividad presencial en la escuela. Ay, sí, este es el segundo día recién, porque estuvimos desde mediados de marzo. Bueno, en España no sé cuándo empezó toda esta situación, Ujú. pero nosotros estuvimos, sí, desde mediados o fines de marzo hasta hace 2 días. Pero por suerte hemos continuado con las clases online, así que nada, pero mucha gente esperaba lo presencial nuevamente, así que aquí estamos. Volviendo a estar en contacto con los alumnos, que es un poco lo que queremos hablar hoy un ratito y otras cosas que surjan. Queremos hablar de lo que hacemos prácticamente durante todo el día, que es nuestra labor docente. Y me comentabas antes que a ti te interesa mucho el tema de saber, de hablar un poco sobre cómo ha evolucionado la pedagogía del canto, cómo era, cómo es este tipo de cosas que a mí también me fascina y vamos a entrar en un momentito. Primero vamos a saludar porque ya hay gente saludando, me hace mucha Ah, ilusión, así bueno. que vamos a decir buenas tardes Beatriz, Buenas tardes a todos. buenas tardes a todos. Dice Axel, hola genios, con muchas S, eso es muy bueno, claro que sí. Muy bien. Buenas tardes Axel, a ti también. Ese es Axel, mi Axel es. Es tu Axel, tienes un Axel, muy bien. O sea, eso está hay que te pone un Axel en tu vida, yo lo veo muy bien. Sí, sí. Dos, no, uno. No, Uno. no, no, uno está Uno. bien. Uno está bien porque ya está, ya está. Y cuando No, encuentras el tuyo ya no quieres otro. Es así y hay que conservarlo exactamente. y mimarlo siempre. Vos Así es. sabés, Alicia, que encima Axel tiene un hermano gemelo, mellizo, perdón. No es verdad esto. Es verdad, es No, verdad. Pero no, es no Axel. puede ser. Axel es Axel. El otro es Brian. Bueno, pues me encanta el tema gemelos. Es que me iría al tema gemelos porque además hoy he leído una cosa sobre gemelas que van a ser madres con el mismo padre, que el padre es, bueno, en fin, que no, que me voy a ir Wow. del tema. No, no, es que me gusta mucho a mí el tema gemelos. Es una cosa que me fascina de siempre, te lo digo de verdad, me fascina. Mira, Graciela, que hablábamos de ella hace un momentito. Buenas tardes, a ti también. Ana, buenas, con muchas S también. Hoy tenemos muchas S por aquí. Y Hola, Susana Ana. también dice buenas tardes. Buenas tardes a ti también, Susana. Qué bien. Ya hemos saludado, ya estamos. Qué bien. Vamos ahora a empezar a hablar de este tema. ¿Cómo quieres empezar a hablar? Cuéntanos. Bueno, en realidad, quizás es también un poco la razón por la cual hoy estamos conectados, Alicia, porque en realidad yo he estado en España, pero no en tu zona, que igualmente no me he privado de googlearla y vi que es hermosa, hermosa Zaragoza, con un viento característico que no me acuerdo el nombre ahora. Cierzo se llama. El Cierzo, el Cierzo. Pero no he estado en Madrid, bueno, fui a Toledo, a un montón de lugares, pero no nos hemos conocido en persona. Pero estamos acá conectados porque a través de las redes sociales, bueno, he llegado a ti y después a través del mundo de Estil, que parece que fuera como un macromundo, pero en realidad es como que tarde o temprano te terminas vinculando con la gente que tiene que Mm. llegar a tu vida. Es así. Así que bueno, nada, la razón por la cual en definitiva estamos aquí, como te decía, es por lo que yo considero una necesidad siempre en la docencia, que es la capacitación permanente y el cambio de este paradigma, como hablábamos antes nosotros, de que antiguamente el maestro de canto, el maestro de música en general, de cualquiera sea de las artes musicales, recibía el conocimiento de su maestro, que lo había recibido a su vez de su maestro y su maestro de su maestro, y así por ahí nos remontábamos al año 1880 y se estaba enseñando actualmente las ideas o los criterios
de 1880, como si nada hubiera pasado en el mundo científico o en el mundo musical en alguna de las artes. Lamentablemente, aquí en Argentina hay como mucha disparidad según donde uno vaya, pero hay muchos lugares en que realmente hay veces que con suerte se enseña lo de 1880. Entonces, yo creo que es algo que hoy en día quien no se actualiza o quien se queda en las ideas que recibió del conservatorio porque quizás egresó, yo creo que es cuando en realidad la vida académica empieza, porque ahí es cuando te encuentras con tu mundo profesional y laboral y te das cuenta que en realidad fue como el primer empujón, pero de ahí empieza el camino que uno tiene que recorrer verdaderamente. Ujú. Así que bueno, yo creo que hoy en día es eso, es la necesidad de reconocer, aceptar y responsabilizarse de que la enseñanza de la música y del canto especialmente está sujeta a un ritmo que no es ese ya a nivel mundial y que si uno sigue con esos conceptos y con esas ideas, realmente se va a convertir como en un docente fósil viviente. Qué Eh, bonito. Qué manera más bonita de decir que se queden en su casa, ¿sabes? Y que no den clase. Pero es muy bonito, lo has dicho muy bonito. Es verdad. Yo creo que en una de las conversaciones lo he contado, esto que te voy a contar ahora, pero si no lo repasamos, y es el problema, por un lado, de la transmisión oral. Es decir, que yo puedo entender que el folclore de una región, pasa en la mía, en Aragón, el folclore se ha transmitido durante generaciones de manera oral y desde hace bastantes años a una parte hay muchísimas personas que están recopilando toda esa tradición oral a través de grabaciones, entrevistando a los más mayores de cada pueblito para recopilarla, ¿no? Para tenerla, para poderla documentar, para poder estudiarla. Es decir, que incluso yo lo estoy viendo en el folclore cómo esa transmisión oral sigue estando, pero se documenta, se estudia y hay un interés por recopilarla, por hacerla oficial, por darle una forma. De hecho, en Aragón han creado hace poquito la Academia, no me sé el nombre y me van a matar, pero es la Academia de las Artes, o sea, es como una Academia de las Artes, ¿vale? Oficial, sí. institucional, pero del folclore de aquí de Aragón, de la Jota, y me parece una cosa súper magnífica. Entonces, si es transmisión oral en folclore, lo que te digo, aún lo puedo entender, pero transmisión oral en un instrumento como es el canto, claro, porque nadie se plantea. La analogía sería que, bueno, también sucede, ¿no? Que tu profesor de piano, tú que eres pianista también, tu profesor de piano pone su mano, toca y te dice, y ahora tú. Es rarísimo. Puede ser un pasaje, puedes ayudar al alumno a entender una parte mecánica que no entienda, le puedes hacer un ejemplo determinado, pero tú no te pones delante del piano, tocas y luego el alumno replica lo que tú estás haciendo. No tiene ningún Claro, sentido. A lo mejor eso lo haces cuando con un amigo aprendes acordes en una guitarra y modelas, ¿no? Lo que está haciendo. O te estás sí. aprendiendo una coreografía con un amigo y te dice, y ahora abrazo aquí y tú haces lo mismo, ¿no? Entonces, me estoy yendo de la anécdota que quería contar, que es de eso, de la transmisión oral. No sé si tú conociste, bueno, la conoces, claro, sabes quién es María Caras. Sí, claro. Claro. ¿Tú sabes que su profesora era de un pueblito de aquí de Aragón? Ah, no, no sabía. Pues hay un pueblo precioso que se llama Valderrobles, en la provincia de Teruel, que está al sur de la mía, y ahí nació una señorita llamada Elvira de Hidalgo, que estudió canto en Barcelona e hizo carrera en toda Europa, una carrera bastante buena, y acabó como docente en un conservatorio de Atenas. Y un día apareció por la puerta una señorita llamada María. Y ahí empezó la historia. Entonces, en este caso, las grabaciones que hay de Elvira Hidalgo, que están en disco de piedra y son muy pocas, ella es una cantante con una voz muy ligera y María Calas no tenía esa voz tan ligera. Entonces, yo siempre la pongo de ejemplo en el sentido de que si, en vez de haber sido Elvira de Hidalgo su profesora, hubiera sido una profesora con una voz mucho más gruesa, mucho más oscura, mucho menos flexible, probablemente no hubiera hecho lo que hacía. Pero como su profesora tenía una voz mucho más flexible, mucho más ligera y que, como se dice en el lírico, que corría más, así desarrolló ella su facultad, ¿no? Aparte que es una historia súper bonita, que los que tengan ganas que se documenten por internet, porque fue su consejera durante toda su vida artística, pagaban mucho dinero en teléfono en esa época
y tenían conferencias continuamente y fue una persona que influyó mucho en su vida, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado mucho eso la atención, de decir, ¿qué hubiera pasado si la profesora, en vez de ser una profesora, en vez de haber sido Elvira de Hidalgo, hubiera sido un hombre? ¿Qué hubiera Claro. pasado en su voz? ¿Cómo hubiera sido, no? Y ahí es un poco, para mí, la demostración de que esa vez salió bien, por decirlo de alguna manera. Esa vez Tal salió cual. bien porque las características de la voz de la alumna se pudieron adaptar a lo que su profesora le daba. Pero, por desgracia, eso hoy en día sigue pasando y por eso estamos tú y yo hablando hoy aquí. No puede ser. O sea, No, no no, podemos trabajar por modelaje en una clase de canto. Estamos en no, 2020. claro. Es así. Es que también, mira, de lo que vos decías, hay dos ideas que me parecen muy interesantes. Primero, el tema de la transmisión oral, de lo que me decías, en función del folclore de Aragón. Fíjate que hay algo muy interesante que hoy lo plantea y lo estudian las neurociencias, que es que dos personas en el mismo lugar, por ahí en un tiempo, un año, 2 años, imagínate 10 años o 20, contando ese mismo episodio que quizás estaba una al lado de la otra, las dos tienen historias muy distintas. O inclusive, no sé si tú tienes hermanos o primos de tu edad, pero hay muchas veces que uno dice, ¿te acordás cuando Ujú. estábamos de vacaciones Sí, en tal lado y pasó? A mí me pasa mucho con mi hermana y mi hermana dice, no, no, pero no fue así como vos lo contás. Cuando una persona recuerda, al pasar ese recuerdo por nuestra mente de ahora, como nuestras redes neuronales no son las mismas, es posible que para nosotros sea absolutamente cierto algo que quizás no fue en ese momento, si uno pudiera rebobinar el tiempo de ese modo, o que el otro lo haya percibido distinto. Entonces, hay veces que en la transmisión oral del canto es muy posible que quizás el maestro de 1880 haya enseñado algo muy correctamente que en el 1940, 2 generaciones después, se enseñe con un pequeño cambio, pero que lleve a un trabajo de todo el sistema que lleve a resultados hasta desastrosos. Eso por un lado. En cambio, cuando uno va al método o a la bibliografía está ahí impresa, se podrá poner más amarilla o demás. Bueno, hoy en día ya casi como que está todo muy digitalizado, pero está ahí la referencia. Entonces, esto de la transmisión oral, yo siempre digo, siempre es bueno de vez en cuando ir a la fuente de nuevo y dar una ojeada. Hasta con las canciones. A mí me ha pasado que he cantado una canción y digo, ah, mira, estaba cantando algo que en realidad no era. cierto. Y que le he cantado con la partitura, por ejemplo, o que le he aprendido en partitura y por ahí se me ha pegado algo que yo, convencido de que era así, no era. Y lo segundo, con lo que decías de María Calas, hay muchas veces que en el aprendizaje del canto hay personas que cantan bien por dos motivos. Unas, porque así como de fábrica Dios les puso el don, viste que en la Voz Kids, por ejemplo, bueno, a mí yo amo la voz de España porque es como que me quedo diciendo, ¿cómo puede? O sea, ¿qué está poseyendo a esta niña de 7 años que evidentemente no ha estudiado? Y por Ujú, ahí hace unas cosas técnicas ujú. que un adulto cuesta que las reproduzca. Bien, uno puede ser así, ¿no? O si no, porque he estudiado. Pero hay muchas veces que la persona que canta maravilloso, quizás como esta maestra de María Calas, no necesariamente sabe enseñar eso que sabe hacer, como yo digo, a nivel Dios. Y por ahí es virtuosísima, incomparable cantante, pero no quiere decir que sea una buena maestra, Mm. porque Eso quizás es. no, el tema, por eso la importancia de la técnica o del bagaje de todo el tramo pedagógico, ay, le pegué el micrófono, que uno puede estudiar, ¿no es cierto? Eso es. Y además en el mundo clásico está lleno de ejemplos. No sé si se conectará hoy mi compañero Adrián Aguilar, que también es Steel Master Trainer y es un experto en bibliografía de canto clásico y lo hablamos muchas veces. Y yo por propia experiencia no puedo decir los nombres porque son muy conocidos de ambos dos, pero yo tenía una profesora, y no voy a decir nada más porque creo que está en mi currículum, que ella había sido discípula de una figura muy importante de la ópera de España.
Y ella misma me decía, dice, lo que me explica no es lo que hace. Y eso en clásico hay muchos ejemplos y no solo en clásico. Es decir, yo veo, observo a esa persona cantar y cuando quiere explicarme qué es lo que está haciendo, me cuenta otra milonga que no tiene absolutamente nada que Total. ver, ¿no? ¿Qué es lo que nos demuestra eso? Que realmente el cantante no es docente. El cantante, si quiere ser docente, tendrá que hacerse docente. Yo ahí tengo una Totalmente. disyuntiva que me gustaría compartir contigo, a ver tú qué opinas, porque muchas A veces me ver. dicen, el docente no tiene por qué ser buen cantante y a mí me chirría mucho, mucho eso. Es decir, ay, no puedo. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Es que para mí el cantante puede ser buen docente si se forma y le gusta y lo ama, bien, pero para mí el docente tiene que ser buen intérprete. ¿Qué crees tú? Y sí, yo creo que sí, yo creo que una cosa va de la mano de la otra, aunque me ha tocado, de hecho aquí en Mar del Plata, yo tampoco voy a dar nombres, pero hay una maestra muy, muy famosa que cuando manda por ejemplo, algunos ejemplos grabados para sus coreutas, es como que uno dice, madre mía, eh, cómo puede corregir algo que no detecta en sí misma? Yo creo que por ahí pasa, más allá de que necesariamente un maestro de canto no tenga que ser Celine Dion o Josh Groban, pero tiene que detectar cosas que son esenciales para que tenga un buen canto. Es que además, si no experimentas, a ver, yo creo que desde la perspectiva de Estil o desde la perspectiva de cualquier modelo fisiológico, esto es así, ¿no? Pero también desde la perspectiva de Alexander, Ujú. si tú no experimentas cuánto trabajo cuesta hacer determinadas notas o determinados pasajes de canciones o determinados estilos, si no lo experimentas en primera persona y no eres consciente de todo el trabajo que lleva, ¿cómo se lo puedes enseñar a otra persona? Claramente, Es que no tiene claramente. ningún sentido. Otra cosa es que a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo mis estilos musicales donde soy más experta o me gustan más y tengo que trabajar con personas que cantan otros estilos que a lo mejor se alejan de mi día a día. Pero en la medida de lo posible intento acercarme y si no lo puedo reproducir con mi voz de una manera eficiente porque se aleja muchísimo de mi hábito, de mis costumbres para cantar, lo estudio mucho, lo analizo mucho, busco otros ejemplos, etcétera, etcétera. No sé, es que yo creo que es básico. Sí, a mí me parece que es el elemental. Y, por ejemplo, hablando de lo que vos mencionabas recién de Alexander, bueno, como tú sabes, hace muy poquito terminé un curso muy hermoso con Pablo Buñac, colega y amigo tuyo. Por ejemplo, hablando en lo que los profesores de Alexander, eh, mm, el lenguaje de Alexander, ¿cómo puedo enseñarle a un alumno la idea del no hacer, por ejemplo, si yo estoy sobrehaciendo o estoy así como que una bola de tensión o ni siquiera sé cómo pararme de la silla para hablarle de postura y demás? Sí, yo creo que en el canto una cosa va de la mano de la otra también. Efectivamente. Vamos a hacer una pequeña parada de traducción simultánea. Adrián ha Bien. dicho ahora pararse en la silla, eso quiere decir, para la gente de España, levantarse. Y luego has Ah, dicho una preciosa, cuando te has referido a los coralistas, ¿cómo los has llamado? co- Coereos. coreutas. Coreutas, pero qué bonito. ¿Esos son Ah, personas que cantan en un coro? sí, claro. ¿Y cómo le dicen allí? Pues mira, tiene una palabra, pero a la gente no le gusta, que es coralista. Pero no Coralista. gusta. Entonces, la gente dice: "Yo canto en un coro", pero casi Ah, nadie dice: "Soy coralista", porque claro, es que suena a que eres un trocito de coral o algo, entonces es muy raro. Pero corauta me gusta mucho, es que, o sea, me está coreuta. gustando muchísimo, Sí, sí. Ay, yo muchísimo. amo investigar las palabras y cómo se dice en un lado y en el otro y demás. Es muy Eh, diferente, es mucho, sí, es mucho. Vamos a aprovechar para saludar a más gente que nos están saludando y no les decimos nada y está muy feo. Araucaria Música, hola, los saludo desde Córdoba, ay, qué Argentina. lindo. Qué bien. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Liliana dice, hola Alicia y Adri, good vibes, buena Ay, vibra. muy bien. Muy bien. Sandra dice, hola, qué gusto. Muy bien.
Saludos desde México, muy interesante. Nos alegramos. Me gusta mucho este, ídolos. Somos unos ídolos ya. Ya hemos pasado de categoría. Ya estamos subiendo, no sé dónde acabaremos al final de esta conversación. No Qué sabemos. peligroso. Qué peligroso. Coincide. Y mira qué bien aquí como ella o él está ahí metiendo el wash hands, o sea, lávate las manos. Está ahí ya, está puesto. Muy bien. Muy bien. Mira, otra cosa bonita que nos dicen, genios. Qué placer escucharlos. Qué Ay, bien. gracias. Saludos desde Sucre, Bolivia. Ay, qué Amílcar, maravilla. nombre más bonito. Muy bien. Qué placer escucharlos. Pues qué bien, Susana, ¿qué te vamos a decir? Qué tema el de la interpretación. Qué tema, qué tema. Corista se dice en Ecuador. Aquí Corista corista sí que es en Argentina. son las bailarinas. Ah, sí, es verdad. Aquí las chicas del coro, coristas también, sí, las que cantan coros, pero la que canta Ah, coros sí, en más música moderna, no en las agrupaciones corales. Hola, bellezas, ay, dice hola. Mari. Ah, genios divino escucharlos. Qué bien. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aprovechar y nos vais mandando aquí en el chat, nos podéis ir escribiendo preguntitas. Claro, Em, porque ya de elogios ya nos vale, han, nos han es bañado. suficiente. Es suficiente para el día de hoy. Podemos volver a ver el vídeo muchas veces solo en estas partes y no, Yo yo voy a, ¿cómo lo yo voy a anotarme, Alicia, que cuando tenga un sí, día así como medio bajón, me pongo a ver sí, el video, las cosas que la gente dijo. y ya está. ¿Tú cómo llevas los elogios y el que te un poco este momento de veneración que hemos vivido? ¿Cómo lo llevas? A mí me pone un poco incómodo a veces. A mí No sé también si me está pasa. bien, no sé si está bien o está mal, pero es lo que me pasa. Es como que, pero bueno, Pero yo creo que al final ta- es un rasgo de humildad, ¿eh? Porque a mí también me pasa. O sea, no tengo ningún momento en el que lo necesite. Es decir, si la gente me halaga, pues se lo agradezco, pero no necesito que pase. Es algo que no lo necesito. Y si lo dicen mucho o ya es mucho lo que están diciendo, sí que es como no necesario, ¿no? Es como, ay, ay, que no, que no. es que, ¿sabes qué pasa, Alicia? Yo a lo que le temo siempre es que el elogio se transforme en una idealización de que uno es esto que ven ahora un ratito. Cuando se apaga la cámara, seguramente que Alicia en algún momento le dirá a su marido, ¿por qué dejaste la toalla en el piso de vuelta? Y yo también y no somos tan adorables quizás en algún momento del día. Ujú, Entonces, hay veces que esta cosa a veces pasa, viste, con los fans de las figuras así como súper famosas, ujú. que por ahí un día esa persona humanamente salió del teatro con algún cable cruzado y por ahí a un fan, no sé, no lo vio o no se sacó una foto y ya es como que esa persona ahí polariza la visión y ya es una engreída, es una mala persona. Qué antipático, sí. Es complicado el tema por eso, yo a eso le temo. Yo digo, bueno, Sí. gracias, pero ya. Es que es verdad, somos personas, necesitamos que nos quieran, ser amados y amar como todo el mundo, pero es verdad, yo creo que la idolatrización es demasiado a veces y que todos somos humanos. Yo a mi marido no le grito, eso lo tengo que decir en público, no es para quedar bien, es que no le grito nunca, es una pena, pero es así, nunca le grito ni prácticamente. Entonces, solo voy a hacer un chiste que solo va a entenderlo Adrián y 4 personas más. Solo cuando dejo de inclinar el tiroides tengo un problema. O sea, porque cuando dejo de inclinar el tiroides, o sea, es decir, que mi voz suena menos dulce de repente, yo lo hago inconscientemente y él cree que en ese momento estoy hablando con enfado o que estoy Claro. intentando imponer lo que digo y le digo, pero no, es que es mi hábito, o sea, en realidad yo hablaría todo el día, sí, pero es muy cortante y es verdad que es muy duro, entonces suavizo, suavizo. Pero claro, me relajo, se me olvida, lo quito y dice, pero ¿qué te pasa? Y yo, vuelvo, ya estoy aquí otra vez y ya vuelvo a hablar dulcito y ya no hay ningún problema. O sea, Pero que, o sea que tu marido a través de los años ha sabido, quizás sin cursar, interpretar un pliegue grueso y un poco de constricción y sabe cómo actuar.
Ay, ay. Es verdad, pero claro, nosotros no somos conscientes de cuánto cambiamos nuestros hábitos a la forma en cuando hablamos. Y a mí me sucede mucho, y supongo que a ti te pasará también, cuando trabajamos tantas horas dando clase y necesitas además en esas horas conservar ciertos criterios para que los alumnos se sientan a gusto, que no haya ningún momento en el que pueda sonar más duro de lo que quieres, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando te relajas, cuando ya eres tú, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando ya eres tú y sale tu verdadero yo, pues mi verdadero yo es menos dulce cuando habla y suena como si estuviera enfadada, pero realmente es así. Tendrían que oír a mi abuelo hablar, ¿sabes? Para hacer la comparativa de saber un poco cómo va. Tenemos más Sí, 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 mensajes, vamos a leer. ay, Dios. ¿Qué dicen? Qué grosos los dos, besos desde el Mar del Plata. Valeria Di Gioia. Ay, Valeria. Qué bonito, es italiano, ¿no? Ese nombre. Dicho oía, claro. Saludos desde Hidalgo, México. Oh, Ay, qué lindo. bombón de chocolate, querido profesor y amigo Adrián Zunda. Ya te Ah, están elogiando mucho, pues para que subamos, claro. Mira qué cosa más interesante nos dice Laura. Dice, tanto ego trae soledad. Cierto. sí, sí, es Mm, posible. es posible. Sí. Dice, bueno, solo os quiero un cachito. Bien. Está bien, claro, porque así está bien la cosa. Hay que, ahí. Gabriela dice, las emociones afectan la calidad de la voz. ¿Qué consejo nos podrían dar para equilibrarla? ¿Qué consejo? ¿Qué piensas? Cuéntanos. En realidad, yo siempre lo que creo es que somos un todo. No somos ni solamente una parte emocional, ni somos solamente un cuerpo, ni somos solamente, o sea, y mucho menos solo una laringe. Yo creo que la voz muchas veces habla de ese todo que somos. Entonces, quizás mi consejo es tratar de buscar una resolución de la parte emocional si uno detecta que quizás eso es lo que hace normalmente la gente dice, siento como que tengo una mano invisible que me aprieta. Bueno, vamos a ver entonces quizás de cómo podemos quitar esa mano, porque esa mano no tiene que estar ni visible ni invisible. Y la voz va, bueno, también yendo a lo que decías de Alexander, cuando dejamos de hacer lo que no hay que hacer, lo que tiene que suceder, sucede. Eso es lo que yo pienso. Y también buscar la manera de que a lo mejor esa mano desaparezca, porque a lo mejor en la voz hablada se nota más, pero al cantar se libera también, o al Ah, bailar también. se libera, o al pensar en algo bonito se libera. O una cosa que a mí me encanta en adultos y en niños también, las autorrecompensas, ¿no? Es decir, tengo que hacer tal cosa, no quiero, o me cuesta, o estoy nervioso, o estoy triste, o estoy enfadado, pero tengo que hacer tal tarea, entonces me voy a autorrecompensar después. Y la autorrecompensa después puede ser desde un dulce de leche a Ujú. ver una película o a estar 10 minutos mirando las estrellas, cualquier cosa, ¿no? Algo que nos motive para poder, para poder hacer esa tarea. Pero es verdad que es muy importante lo que dices, Adrián, que la mano no debería estar, porque una vez que está, anatómicamente es muy difícil el poder modificar ese estado y en realidad la teoría nos dice que hasta que no se regule esa emoción negativa no vamos a poder usar la voz de una manera eficiente. Entonces, Sí, sí. más que los consejos de equilibrar la voz, es un poco lo que decías tú, Adrián, cómo podemos hacer que la mano desaparezca, si podemos trabajarlo desde un proceso más consciente, más mental, más reflexivo, perfecto. Si no llega así, pues cualquier tipo de actividad que nos lleve a ese estado, Sí, sí. yo Sí, diría. es así. Muy bien. ¿Qué Es nos dice así. la gente? Es para practicar, no es más que eso. Es de la conversación que estábamos diciendo antes. Y esto creo que irá para mi marido porque dice ya es un máster en la materia y a Graciela también le ha hecho mucha gracia. Muy bien, pues ahora que estamos como en el ecuador de la conversación, La conversación, em, sí. creo que hemos hablado un poco en profundidad de lo que pensamos que no tiene que hacer el docente. Sí. A mí me gustaría ahora hablar también de cómo crees que, claro, en nuestro caso es obvio porque lo hacemos todos los días, ¿no? Pero por dejar constancia de ello, ¿qué crees que tiene que hacer
un docente hoy en día? ¿O cómo crees que tiene que ser un docente del canto hoy en día en 2020? Bueno, yo, mira, el otro día estaba viendo un video muy interesante de un filósofo que hablaba de algo que, ay, dije, qué fuerte esa palabra, ¿no? Él habla de la muerte del aula. Entonces él dice que hay una transformación en estos tiempos material y tecnológica tan vertiginosa y tan enorme que realmente el aula como la conocíamos hasta hace un tiempo ha muerto. Como te decía hoy, hay quien se entera, hay quien no se quiere dar por enterado. Hoy en día, por ejemplo, si tú fueras a dar una conferencia o una formación y quizás te dieras vuelta y escribieras en el pizarrón o en la pizarra, no sé cómo le dicen allí en España, con la fibra Joe Steel. Y por ahí un alumno diría, ah, sí, sí, la cantante que falleció hace casi 20 años, en diciembre de 2010. Y vos te darías vuelta así como asombrada, como diciendo, es que la conoces. Y por ahí el alumno diga, no, no, la googleé. Pero recién la googleaste en 10 segundos. No, la googleé en 5 segundos y el resto del tiempo es el que tú tardaste en darte vuelta. Yo creo que hoy en día hay un montón de contenidos que antes se daban como novedad, como por ejemplo las vocalizaciones, que hoy en la red, en Internet, en este acceso a la conciencia universal llamada Internet que cualquier persona tiene desde un dispositivo móvil, ya no son novedad y ya el profesor no lo puede tener como una herramienta, como que tiene una verdad revelada que si no venís a mí a pagar una clase no vas a encontrarla. Hoy en día ha habido una transformación y, por ejemplo, si hablamos de ejercicios vocales, hay, pero yo creo que toneladas de información, buena y mala, en la Internet. Entonces, creo que el docente hoy en día tiene que plantearse cómo reconvertir el aula en un lugar inédito y novedoso. Y yo creo que eso ya es una reflexión, quizás para hacer un retiro espiritual en un fin de semana. En este cambio de paradigma del que hablábamos hoy. O sea, tiene que pasar en el aula algo que no compita o que supere a lo que hoy está sucediendo en la era informática y en las relaciones informáticas. Y los contenidos como tal, yo creo que tienen que ser repensados y es indispensable la posición del docente en relación con el otro. Yo creo que eso es lo que suple a un video de YouTube o a un tutorial o a una aplicación que te haga vocalizar, que también hay cientos, y es lo que caracterice e identifique tu clase y tu contenido y lo que suceda en tu aula o en tu aula virtual, si la clase es por Zoom, para que el alumno encuentre ahí con vos algo que no va a encontrar en ningún video de YouTube o de cualquier plataforma, por más que se los vea todos. Ese es el desafío, creo. Y no es poco desafío. Claro, yo en los últimos tiempos, antes de toda esta situación, yo ya me ponía un poco, me cargaba el hecho de que vinieran alumnos y me dijeran, ah, pero tú no haces vocalizaciones en tus clases. Y al principio era paciente y decía, no, es algo que yo no suelo hacer, suelo enviaros ejercicios para que podáis hacerlo por vuestra cuenta o podáis hacer otro tipo de ejercicios, ¿no? Reconozco que me volví poco paciente en este aspecto y llegó un momento en el que decía, si entras por la puerta en una clase de canto de 50 minutos y vocalizas durante 40, te están estafando. Ya llegué a eso, ¿no? Pero por un poco por acumulación. Yo creo que hay que ser menos duro. No es una estafa, es simplemente que ese profesor o esa profesora es su forma de trabajar y considera que así tiene que ser. Pero para nosotros sabemos que no es el trabajo que el docente tiene que hacer con el alumno, porque además lo único que estamos consiguiendo es que el alumno intente modelar algo en ese momento que no sabe cómo lo está haciendo, se va a guiar por una serie de respuestas del profesor, por ahí bien, por ahí mal, pero no tiene ni idea de cómo lo está haciendo, y cuando llegue a su casa y cante, no va a poder aplicar absolutamente nada de lo que ha hecho ahí. Con lo cual Claro. entramos en un ciclo
de frustración, de no me sirve para nada o solo me sale cuando estoy en clase, este tipo de cosas que yo odio muchísimo. Pero también reconozco que hay personas que se han, vamos a decirlo así, que se han criado así, es decir, que están acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo en clase. Y yo he perdido alumnos por eso, o sea, alumnos que me, ¿tú no vocalizas? No. Es que yo estoy acostumbrada a vocalizar durante toda la clase. Vale, pues yo Claro. no hago eso. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en tu voz, básicamente. Pero, y ha habido gente que sí, que le ha gustado y que ha seguido, pero yo he perdido alumnos por eso. Y no es algo que me importe, en el sentido de decir, bueno, pues entiendo que si estáis acostumbrados a hacer eso y pensáis realmente que es lo que tenéis que hacer, magnífico. Mi labor será en la clase que estemos o en el par de clases que estés conmigo, que entiendas para qué son esos ejercicios, para qué te sirven, Exacto. pero que entiendas qué es lo que tienes que trabajar en tu voz y qué cosas necesitas trabajar en tu voz que no vas a solventar con esos ejercicios de vocalización guiados, ¿no? Pero claro, hay otra parte y ahí es lo de siempre, porque nosotros somos docentes muy pasionales en el sentido de que amamos nuestra profesión. Vocalizar es un recurso muy fácil que llena tiempo. Totalmente. Sí, Como, sí. como, venga, en una clase de baile, improvisar durante media hora, no, pero es un recurso fácil que puedes rellenar y rellenar y rellenar tiempo y no tienes que pensar en nada más. Y te permite Totalmente. aplicarlo con todo el mundo, que es otra de las cosas que tú y yo nunca hacemos, ¿no? Cada Sí, alumno es sí. diferente y necesita un proceso diferente. Cuando usas toda tu clase en vocalizaciones, lo que estás haciendo es hacer lo mismo para todos, sirva, no, me da igual que cambien un ejercicio por una vocal o por otra. Están haciendo lo mismo para todos y sabemos que no Sí, todo sirve para todo el mundo. sí, sí, sí. Sí, hay gente que me ha dicho, yo tomo clase, tomé, por ejemplo, 2 años de clases de vocalización. Sí, ¿cómo sería eso? Y vocalizábamos, íbamos en grupos de A3 y vocalizábamos porque nos mandaba a vocalizar con esa profesora mi director de coro. Digo yo, y además trabajaba en repertorio aplicado. No, 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 el repertorio cada una lo ensayaba en su casa. Y en la clase vocalizábamos. Y pues todas lo mismo, sí. Y en la vocalización la profesora aprovechaba, yo en mis clases, por ejemplo, vocalizo. Cada vez menos, pero vocalizo y lo utilizo como excusa para explicar conceptos técnicos. Por ejemplo, vocalizamos y les hablo de qué músculos hacen que los labios proyecten y retraigan. Vocalizamos y les hago ver con algún ejercicio la postura de la lengua, cuáles son Ujú. las posibilidades, cómo es que genero o no genero espacio en la zona faríngea, bueno, en fin. No, Ujú. no, vocalizábamos todos, la. Digo, toda la hora, sí, sí, toda la hora. Es terrible, pero bueno, Muy terrible. es ¿Y lo que sabes lo hay. que ya me fastidia más del todo? Que ya es una opinión muy personal. Cuando la gente te dice, yo voy a clases de técnica vocal o mi profesor es un profesor de técnica vocal porque vocalizamos. Eso me revienta muchísimo. No lo puedo aguantar, o sea, es que no lo puedo aguantar, es una cosa que no puedo, porque hacer vocalizaciones no es trabajar técnica vocal, es que lo acabas de explicar tú muy bien. Tú aprovechas el momento de la vocalización para hacer un trabajo técnico y Sí. estarás usando sílabas, recursos, lo que sea, que puedas usar en ese momento para aplicar. Yo lo hago normalmente con las canciones, porque necesito Ah, una base perfecto. musical, o sea, realmente lo necesito. Sí, Y sí que es verdad que cuando tengo personas con problemas serios de afinación, entonces sí, o con registros muy cortitos, con rangos vocales muy chiquititos, ¿vale? O sea, personas que tienen un rango vocal muy pequeñito, que pueden cantar muy pocas notas. Entonces, normalmente sí que los uso porque es una manera de ayudarles a crecer y también tener un poco de control de dónde están ahora y cómo van avanzando, pero una de cada mucho. Entonces, eso sí, ya te lo digo, que ya reconozco que cuantos más años cumplo, menos paciente me vuelvo en algunas cosas y en esto ya no lo soy. O sea, clase de técnica vocal no significa vocalizar, lo siento mucho. Y tal profesores cual. que digan que son profesores de técnica vocal y lo que hacen en sus clases es vocalizar, eso no es trabajar técnica vocal. Por mucho que tengan el egresado más increíble de la universidad o el conservatorio más increíble del mundo. Eso no Sí, es sí. trabajar técnica. O que la clase de técnica vocal sea vocalizar un rato y cantar todo el resto de la hora por cantar. Yo
me ha pasado que han dicho, yo iba a clases en las que cantábamos más, cantábamos casi toda la hora, pero era como una clase como de karaoke, ¿no? Entonces, ¿qué querés cantar? La samba del Pimpollo. Bien, y después a mi manera. Y bueno, listo, nos vemos la semana próxima. Eso también es un robo, sinceramente. Ay, no sé si lo tenía que decir así tan directamente, pero sí, o sea. Es verdad, a no ser que tengas un perfil de alumnos, que a veces pasa, que quieran eso y no quieran trabajar. Porque a veces nos pasa, o sea, al final ves a personas de mucho tipo y hay gente que lo que quiere es que cantarte y que le escuches y que le digas que lo hace muy Sí, bonito y que no quiere escuchar qué es lo que tiene que corregir o cómo le puedes ayudar. Entonces, en sí, ese a veces caso, pues, pasa. claro, en ese caso a lo mejor cantan más de la cuenta, ¿verdad? Y es más karaoke, pero ahí también entra la cuestión del docente de decir, de ver si puedes, si quieres aceptar esa situación o no, ¿no? Si quieres que cante durante toda la clase y hacer así, muy Sí, bien, vete a sí. tu casa, o realmente trabajas de otra forma. Yo creo que al final eso también te lo da, la propia experiencia te lo hace ver. Ay, O claro. Yo, hay otra excepción, perdón, que te corto, hay una no, excepción no, perdón. que sí que me gusta, que es verdad, ¿eh? Que hay gente que no puede cantar en casa, ni puede ir al Sí, karaoke. Entonces, yo con esas personas sí que hago una excepción muy excepción y cantan mucho más. Y lo que intento es el trabajo técnico que aparezca cuando acaban la canción, hacemos como un feedback y ahí vemos cosas y entonces le mando ejercicios o cositas que pueden hacer en práctica silenciosa o sin hacer mucho ruido, pero ahí sí que dejo cantar más porque sé que en esa situación el único sitio donde pueden cantar es en clase. Vale, entonces sí. cambia la película. Pero si Sí, sí, no, sí. Sí, al sí, pasa karaoke, se va mucho. al karaoke. Es que hay dos cosas. Yo les digo, hay veces que mi respuesta ha sido, pero para cantar por cantar, ¿por qué no pones una pista en YouTube en tu casa y evitas pagar una clase? Ujú. Porque es como que yo siento como que me estás pagando como público, si vos querés que yo no te corrija algo que es incorrecto y que además tu cara de sufrimiento en esa nota expresa que no la estás pasando tan bien. Entonces podría ser mejor. Bueno, yo creo que, Alicia, en cuanto a tu pregunta de en qué sí debería hacer el docente en contraposición a lo que no debería hacer que hoy veíamos, yo creo que va de la mano de esto que venimos hablando. Yo creo que el docente hoy en día, primero y principal, por supuesto que tiene que estudiar. Segundo, no tiene que quedarse con lo que le dijeron. No puede ser un receptor pasivo de información, tiene que ser un perceptor crítico que analice. Yo siempre a los alumnos les digo, todo lo que vean en mi clase, no me crean nada. Si ustedes no lo sujetan a un análisis crítico y no lo pasan por el cuerpo y ustedes experimentan, porque yo puedo traer a eh, el maestro o la maestra mejor de técnica que les explique algo brillantemente explicado, pero que si ustedes no lo internalizan y no lo analizan y no lo pasan por la propia experiencia, es como que no lo van a poder vivir como cierto. Ajá. Entonces, formación, capacitación permanente, análisis crítico de lo que se vaya aprendiendo, porque también un poco eso fue puntualmente a mí lo que me llevó a seguir buscando, como que yo decía, hay ciertas cosas que yo no entiendo cómo pueden ser ciertas. Porque en realidad, por ejemplo, por más que esta profesora sea titular en el conservatorio, si me dice que tengo que apoyar haciendo constricción de la plancha abdominal o como dicen en España, apretando y empujando, y yo siento como que en mi laringe no hay liberación, al contrario. Entonces después uno dice, ah, claro, bueno, ya sabemos los dos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, que el docente sea un perceptor crítico y no un receptor pasivo. Y una vez que uno se encuentra en ese camino, que yo creo que tiene que ser permanente, como decían los filósofos antiguos, que nunca se sentían poseedores de la sabiduría, que siempre ellos querían reconocerse en camino. Y yo siempre digo, yo siempre quiero reconocerme en camino. Yo creo que el día en que yo sienta que ya está, va a ser porque literalmente ya está.
En nombre del Padre, del Hijo. O sea, es como que he comprado un pasaje a la mediocridad y le di sepultura a mi capacidad de progresar. Y tercero, en lo que te decía, de lo que yo considero que tiene que ser una característica del docente, que supla y que convierta el aula en un lugar novedoso, además del material que didácticamente pueda compartir con el alumno, es que el docente tenga la capacidad de escuchar como algo necesario e ineludible. Porque, como bien decías tú, quizás hay una persona que venga con una expectativa y con una necesidad, y quizás hay otra que venga con otra distinta, y quizás hay otra que quizás viene con una, pero uno como profesor detecta que a priori hay algo que resolver primero. Entonces, la capacidad de escucha en el docente, porque si no somos como eh, máquinas que repiten o como que tú decías, vocalizamos igual para todo el mundo, enseñamos lo mismo para todo el mundo Ujú. y adelante no tenemos a todo el mundo, tenemos a una persona concreta, con necesidades concretas, con realidades concretas y que ahí yo creo que como hablamos tú y yo que nos apasiona esto, es como que nosotros decimos, ay, a ver con qué me encuentro ahora y qué es lo que... A mí cada alumno me entusiasma, me representa un desafío y yo creo que eso es, no porque yo sea el paradigma, ¿no? Sino porque yo creo, o sea, hablo de lo que yo creo que para mí es verdadero y me equivocaré en tantas cosas más, pero creo que es eso, es la capacidad de escuchar y de que la persona sienta de que uno realmente está escuchándolo frente a lo que está necesitando y que no lo está generalizando, sistematizando, porque si no, para eso seguiría o iría a hacer una clase o unos ejercicios en YouTube y ya. Y ya no tendría ningún problema, claro que sí. Vamos a ver qué nos habéis estado diciendo este ratito. Esto era con respecto, nos dice Laura, es con respecto a las emociones que estábamos hablando hace un rato. Interpretar verdaderamente al personaje, eso dará la voz que se necesita para cada canción. Qué importante es. Y como muchas veces la interpretación hace que voces que no sean tan privilegiadas o que aparentemente no cumplen los cánones de Celine Exacto. Dion, Josh Groban, puedan hacer cosas increíbles. Sí, Dice sí. Sandra, creo que lo que hay en las redes no es efectivo para todos, solo nuestro profesor sabe lo que necesitamos. Sí, o sea, si tu profesor es un buen profesor, sí. Si cumple los criterios que hemos estado hablando, Sandra, perfecto. Si tienes tus dudillas, consulta alrededor. Y Dice escucha Ana, tu por voz mucho que interior. un vídeo te diga cómo debes andar en bicicleta, hasta que no la tienes en la mano no hay nada que hacer. Controlar la voz es algo mucho más difícil y que requiere mucho tiempo. Sí. Wow, qué sorpresa. Hasta aquí creí que vocalizar era imprescindible. Mira, Graciela, ya hemos triunfado hoy. O sea, si hemos conseguido esto, ya hemos triunfado. Ya está. Si hemos cambiado una persona hoy que entienda que no es lo imprescindible en una clase, ya podemos dormir hoy. Tranquilísimos. ¿No necesitamos más? Blanca dice, buenas tardes, Alicia, desde Zaragoza, disfrutando con vosotros. Qué bien, muy bien, Blanca, disfruta. Blanca. Bien. Y pone construcción, pero es constricción. De constricción nada. Mi profe dice que todo suelto. Es una expresión también muy española, que por ejemplo cuando vas con poca ropa o no llevas ropa debajo de las faldas o de los pantalones también vas con todo suelto. Es una... Ah, mira, Sandra dice, es Adrián con mayúsculas. Claro, pues si tu profesor es Adrián, ya está, claro. Claro que sabe tu profesor tus necesidades. Es una excelente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, creo que hemos dejado claro este tema. ¿Hay algo más que te Sí. apetezca hablar en esta última sección de nuestra conversación de hoy? No, o quizás cerrar la idea de algo que me parece también importante y lindo, es que, porque seguramente que quizás a este video en vivo o en diferido lo va a ver más de una persona que se dedica a la enseñanza del canto y al trabajo con la voz. Yo creo que también como algo final, un docente tiene que ser formador, por supuesto, pero no solamente formador, sino inspirador. El formador busca que la otra persona
reproduzca o adquiera un contenido que uno le interesa que reciba, y la persona que está ahí está también interesada en recibirlo. Pero el inspirador cree primero que nadie en lo que está haciendo, y haciéndolo de ese modo hace que el proceso del aprendizaje, el proceso pedagógico, se dé de un modo más motivado, más fluido, y que la persona que viene no venga a una clase o vaya al encuentro con su coach como un deber, sino con el gusto y la pasión de decir, estuve contando los días para que este momento llegue también. Eso creo que es importante. Sí, sí. Muy bien. Para mí es que siempre lo digo, soy muy pesada con este tema, pero es que para mí la docencia tiene que ser vocacional. Es que estamos Sí. tratando con personas y además con algo tan personal y tan íntimo como son sus voces. O sea, cualquier relación que tengas docente con una persona es magnífica, ¿no? Pero en este caso es que es muy, 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 muy personal el trabajo que nosotros hacemos. Y como Sí, decías sí. antes, todo está conectado y cuando empezamos a trabajar la voz, a veces aparecen cosas. Dependiendo del perfil, claro, son muchos años y al final ya sabes más o menos, cuando ves a la persona por primera vez, sabes el perfil que tienes delante, ¿no? Pero yo a veces Sí, lo sí. digo, si estos días, cuando practiques estos ejercicios, notas que tus emociones están más locas de la cuenta, si tienes más ganas de llorar, si tienes más ganas de gritar, si estás más feliz, más triste, etcétera, es probable que pase. Entonces estamos siempre ahí en un terreno como muy personal con ellos y no puede ser que acudas a clase con alguien que solo quiere hacer una transacción económica contigo. Mm. No es factible, es que no es factible. Bueno, a no ser que sea alguien súper mega reconocido y te venga muy bien para el currículum. Entonces, mira, tú vas, pagas, pasas el rato y lo pones luego en tu currículum. Mira, he dado clases con fulanito, fulanito, ya está. En ese caso, bien, aceptamos barco. Pero en el resto, el docente tiene que ser vocacional. Y yo entiendo la necesidad, yo entiendo que mucha gente llega a la docencia por necesidad económica, y los instrumentos igual, no hemos hablado de los instrumentos, pero pasa lo mismo. ¿Cuántos instrumentistas quisieran ser solistas o sobre todo los clásicos, ¿no? Pertenecer a una orquesta o a una formación profesional y no pueden y tienen que conformarse con la docencia? Para mí eso es fundamental. El Mm. docente tiene que ser vocacional y si no, que se dedique a otra cosa. Hay muchas cosas para hacer y una persona que puede dar clases por necesidad económica puede hacer muchos otros trabajos y nosotros sabemos que ya no es solo por el hecho de que puedas dañar la voz de un alumno, independientemente de ese tema que también es muy importante, es lo que acabas de decir. Es que no somos formadores, somos inspiradores. Hemos venido para ayudar a las personas en un proceso muy concreto y lo que tenemos que hacer es darles todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todos nuestros recursos y nunca jamás proyectar una frustración sobre lo que queríamos hacer y no podemos hacer, que yo eso lo he visto mucho en el mundo clásico, no solo Sí, del sí. canto, en muchos instrumentos. Yo he visto eso, mucha frustración y mucha proyección del profesor al alumno, de mucho machaque, ¿no? De realmente no querer estar ahí, pero necesitar un trabajo que pague las cosas a final de mes. Sí, sí. Hay otros. Es que es Búsquense así. otros trabajos. Es que sí, es que sí. Es que yo siempre digo, Alicia, que yo me considero muy afortunado. Primero, por hoy en día, en cómo está la situación, creo que en la mayoría del mundo, por poder tener trabajo. Pero además de poder trabajar de lo que estudié. Y que además de todo eso, sea algo que me apasiona. Porque en su momento, cuando yo era chico, a mí me preguntan, vos desde chiquitito que pensabas que ibas a ser ya docente, lo tenías tan claro. Yo dije, si yo hasta mis 20 años hay algo que no tenía claro, era que iba a ser docente y que me iba a apasionar tanto hacer lo que hago. Hoy en día es como que llegué, fue así como una evolución y no me imagino haciendo otra cosa. Hay una cantante de aquí, Argentina, que tiene una canción que dice, si pudiera elegir, yo sería lo mismo que hoy. Y Ay, qué bonito. yo siempre digo, si pudiera elegir, yo volvería a elegir lo que soy hoy, en todo. Y por supuesto también en mi profesión. Qué bonito, Adrián.
Qué bonito. Dice Laura, lo que dicen me parece clave, no enseñar lo mismo para todos y escuchar a cada alumno, porque cada uno necesita algo diferente. Muy admirables. Muchas gracias, Laura. Muy bien, pues yo creo que vamos a cerrar ya esta Ya conversación está. tan interesante, esperando que lo vea mucha gente, sobre todo nuestros compañeros docentes. Creo Sí, que claro. hay una serie de conversaciones en este canal que van un poquito ahí a tocar la fibra y aportar, ¿no? Aportar nuestro granito para ayudar a otras personas. A lo mejor esta conversación les ayuda a hacer ese cambio y buscar esa forma de actualizarse, de formarse más, de dejar de vocalizar tanto, de hacer esas cosas, ¿no? De adaptarse más a sus alumnos o incluso, a ver, hay muchas formas. Si es como ahora hay muchas personas que están teniendo que adaptarse porque sobre todo los que vienen del clásico, porque ya no tienen tantos alumnos de clásico, ¿no? Y tienen muchos más alumnos de popular o de música actual y quieren trabajar otras cosas. Entonces les llega la necesidad y entonces sí que tienen que formarse porque ven que ya lo que hacían no sirve. Pero pueden hacer esa reflexión también antes. O especializarse, ¿no? Decir, bueno, no, mira, yo quiero seguir como he trabajado siempre, voy a seguir formándome, voy a buscar toda la nueva formación que haya al respecto del estilo musical que yo trabajo, pero quiero especializarme en este tramo de cantantes o de estudiantes de canto. Perfecto. Bien. Perfecto Sí, también. sí. Sí, sí, sí. Yo opino exactamente lo mismo, Alicia. Y que sobre todo eso, que no sea, hay una persona que era un sacerdote que conocí hace 23 años. Y él me dijo una frase que a mí me quedó muy grabada, que era, nunca hagas algo, y yo creo que mucho menos la docencia, como un cumplimiento, porque el cumplimiento a la larga se transforma en cumplo y miento. ¡Ay, qué bonito! Y con eso me parece que ahí está ausente la pasión. Y una persona que viva la docencia como un cumplimiento, es claro, creo que no va a inspirar nunca a nadie. Así que, para Así es. pensar. Es para pensar. Esta conversación es para pensar. Nos dice Beatriz, muchas gracias, excelente información, besos. Vamos a usar este mensaje de Beatriz para terminar. Pues muchos besos mandamos desde aquí, desde Zaragoza, España, a Mar de Plata, Y que muchos lleguen, besos de acá. que crucen bien el océano y que lleguen para allá. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, Adrián. Y si se queda algo en el tintero o alguien quiere aportar algo más, aunque se quede grabado, que sabemos que se va a quedar grabado, podéis dejar un comentario o mandarnos un mensaje al respecto. Así es, así es. Así que bueno, te agradezco, Alicia, porque para el Instituto Artístico Musical es un honor que me hayas invitado a esta conversación. Como bien decías, a esta primera conversación que une Zaragoza con Mar del Plata. Y nada, atesoro este momento y lo voy a guardar también en mi canal. Muy bien. Instituto Artístico Musical en Instagram. Si queréis más información, institutoiam@hotmail.com. He ido mostrando los últimos mensajes que teníamos de agradecimiento de las personas que nos ha estado viendo hoy. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, nos vemos, no sé cuándo nos vemos en persona, porque hace 5 años que hablamos mucho y no nos hemos visto nunca en persona, pero como hablamos mucho, pues ya continuaremos Así cuando es. sea prontito. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Alicia. Hasta siempre.